Buenos días, chicos de quinto de primaria. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el curso de geometría, el tema de ángulos, segunda parte. ¿Sí? Antes de continuar, quiero aclararles de que deben mirar el video de inicio a fin y de igual manera leer todo el comunicado completo para saber qué tareas realizar, qué páginas y qué es lo que se le está pidiendo o exigiendo. ¿Sí? Entonces comenzamos y en este tema vamos a hablar sobre la clasificación según su suma, ¿sí? De los ángulos. Cuando me dicen clasificación según su suma, tiene que ver con los ángulos complementarios y suplementarios. Cuando me dicen complementarios, me tiene que venir a la mente o asociarlo con un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque la suma de estos ángulos va a ser igual a 90 cuando me dicen complementarios. Y cuando me dicen suplementarios, lo tengo que asociar con 180 grados, ¿sí? Porque la suma de esos ángulos va a ser igual a 180. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados. Muy bien, y nos dan un ejemplo, ¿no? Si nos dan un ángulo de 37 grados, ¿cuál es su ángulo complementario o complemento? Cuando nos dan este tipo de casos que tenemos que hallar el complemento de algún ángulo, pues tenemos que poner, ¿no? Complemento de 37 va a ser igual a 90, porque el complemento es 90, menos el número que me dan, que en este caso sería 37. Y 90 menos 37 sería la respuesta 53. Quiere decir que el ángulo complementario de 37 es 53. De igual manera en los suplementarios, me dan acá un ángulo de 130, un ángulo de 50. Y nos dan un ejemplo, nos dicen, si te menciono el ángulo de medida de 120, ¿cuál es su ángulo suplementario o suplemento? De igual manera, digo, suplemento de 120 va a ser igual a 180, porque el suplemento es 180, menos el ángulo que me dan, que en este caso sería 120. O sea, 180 menos 120, y la respuesta sería 60. Quiere decir que el suplemento del ángulo 120 va a ser igual a 60. ¿Sí? Ahora, otra cosa más que tenemos que tener en cuenta en nuestro tema es de que el complemento, por ejemplo, acá el complemento de alfa va a ser igual a 90 menos alfa. Y de igual manera, el suplemento de alfa va a ser suplemento igual a 180 menos alfa. Eso podríamos decir que es como una pequeña fórmula que nos va a ayudar en algunos tipos de ejercicio que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por eso es importante saber esto, que cuando nos dicen complemento de alguna incógnita, yo voy a saber que va a ser 90 menos esa incógnita que me piden. De igual manera de suplemento. Y acá tenemos una observación que es muy importante saberla, que nos dicen que cuando nos dan el complemento del complemento y del complemento y del complemento de un número, de igual manera el suplemento del suplemento y el suplemento un poco que te marea, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cuando nos dan impares, quiere decir que las cantidades de los complementos es impares o cantidades de los suplementos son impares. Ojo, que es cuando son iguales. Por ejemplo, si me dan complemento, suplemento variado, un complemento, un suplemento, no se puede hacer este tipo de cosas. Este tipo de cosas se puede hacer cuando son iguales. O sea, nos dicen complemento del complemento y complemento, como en este ejemplo, de igual manera acá. Entonces dice que cuando me dan números impares, o sea, cantidades impares de los complementos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar. Voy eliminando de 2 en 2. Por ejemplo, acá me dieron 5. Complemento del complemento y del complemento. Voy a eliminar 1, 2, 1, 2. Y me queda 1. Quiere decir que esto se va a reducir a un complemento de beta. De igual manera, acá me dan 3 suplementos de alfa. Voy a eliminar 2, solamente se puede eliminar 2 que están juntos y es lo mismo, o sea, suplemento y suplemento, y me va a quedar 1, quiere decir suplemento de alfa. ¿Qué pasa cuando me dan pares? Por ejemplo, en este caso me están dando 6 complementos de beta. Son pares, ¿verdad? Voy a eliminar 1, 2, 1, 2, 1, 2, me quedó nada. ¿Cuál va a ser la respuesta? La incógnita o el valor que me dan, que en este caso sería beta. De igual manera, par en 4, me dan 4 suplementos de alfa. Elimino 1, 2, 1, 2 y mi respuesta sería el valor que me dan o la incógnita que me están dando en este caso, que es alfa. ¿Sí? Entonces, es hay que tener en cuenta más que nada en los ejercicios que nos van a dar en el libro, ¿sí? Por eso es importante saberlo. Muy bien, acá tenemos dos ejemplitos sencillos que nos dicen, ¿no? Calcula X si los ángulos son complementarios.
Entonces, si nos dicen que son complementarios, quiere decir que es igual a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar 50 más x es igual a 90. ¿Por qué? Porque me dicen que estos dos ángulos son complementarios. Entonces, tengo que igualarlo a 90 grados. Y x más 50 va a ser igual a 90. Resuelvo esa ecuación y me va a salir que x es igual a 40. ¿Cómo resuelvo la ecuación, chicos? Vamos a recordar, si acá es un positivo más 50, ¿cómo pasa al otro lado? Menos 50. Quiere decir que va a ser x es igual a 90 menos 50, por lo tanto x va a valer 40. De igual manera acá tenemos otro ejemplo con lo que acabamos de mencionar. ¿Sí? Nos dicen que calcula el valor de e. Y e es igual al complemento del complemento y del complemento de 10 más el suplemento del suplemento y del suplemento de 70. ¿Qué hemos dicho? Que se va eliminando de 2 en 2 cuando son iguales. Entonces voy a eliminar 1, 2, 1, 2 y me quedaría complemento de 10 más suplemento de 70. Complemento de 10 yo sé que es 90 menos 10 más el suplemento de 70 que sería 180 menos 70. ¿Por qué 180? Porque suplemento, recordemos eso. 90 menos 10 80 más 180 menos 70 sería 110. Sumo. ¿Por qué estoy sumando? Porque acá me dicen suma, no lo estoy inventando. Entonces 80 más 110 sería 190. Entonces hay que tener siempre en claro qué cosa es lo que nos piden, cómo lo podemos reducir. En este caso nos asustamos porque nos dan muchas letras. Y también en este caso saber lo que nos están diciendo. Nos dicen complementario. Yo ya debo asociar que complementario es igual a 90 grados y suplementario es igual a 180 grados. Eso me lo tengo que aprender, ¿sí? Asociándolo de esa manera. Entonces, hasta aquí la parte teórica, que han sido los conceptos básicos y lo más importante que tenemos que tener en cuenta para desarrollar nuestros ejercicios, y nos vemos en los siguientes videos donde vamos a reforzar esta teoría ya en la práctica haciendo ejercicios del libro.